En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Hermanos, buenas tardes. Vamos a darle gracias al Señor por toda la obra de su amor. Agradezcámosle las cosas buenas que hemos recibido, pero también reconozcamos en su presencia que hemos pecado. En silencio reconozcamos nuestras faltas e imploremos la misericordia del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Con el Espíritu
Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados escuchamos la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quienes ustedes entregaron a Pilato y a quienes rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdone sus pecados. Palabra de Dios. Conoce lo justo de mi causa. Señor, responde a mi clamor. Tú que me has sacado con bien de mis angustias, apiádate y escucha mi oración. Admirable en bondad ha sido el Señor para conmigo, y siempre que lo invoco me ha escuchado. Por eso en Él confío. En paz, Señor, me acuesto y duermo en paz, pues solo tú, Señor, eres mi tranquilidad. De la primera carta del apóstol San Juan. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo, el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos.
El que dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud, y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. Palabra de Dios. Señor Jesús, haz que comprendamos las Escrituras. Enciende nuestro corazón mientras nos hablas. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero Él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron pues un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de lo que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenían que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Hermanos, el texto del Evangelio de hoy es bellísimo. Cristo resucitado se aparece en medio de sus apóstoles y frente a la incredulidad de pensar que tal vez era un fantasma, les dice: acérquense, toquen mis manos, toquen mis pies, y más aún, para que no vean que están alucinando, denme de comer. Y Jesús resucitado come enfrente de ellos, para que vieran que no es un fantasma. Este relato, hermanos, tan hermoso, hay que ponerlo en contexto. ¿De qué día estamos hablando?
Si ponemos la Sagrada Escritura en su contexto, nos damos cuenta que estamos hablando del domingo de la resurrección hacia la tarde-noche. ¿Qué es lo que pasó por la mañana? Jesús se le aparece a María Magdalena cuando ésta va a buscar al sepulcro. ¿Qué otra cosa pasa? Juan y Pedro van corriendo al sepulcro cuando les avisan que el Señor había resucitado y lo encuentran vacío, con los lienzos que cubrían el cuerpo de Jesús en el lugar de la sepultura. ¿Qué más pasó esa tarde? 2 discípulos que iban caminando por la calzada de Maús, por ese camino, se encuentran un hombre y le dicen, y este hombre les pregunta, ¿qué es lo que les pasa? ¿Por qué van tan tristes? Y ellos se admiran y dicen, ¿qué acaso tú eres el único que no supo lo que pasó con Jesús de Galilea? Y le explican. Y este hombre que va caminando con ellos le dice, qué duros y lentos son para entender. Y entonces ese hombre desconocido les explica las Escrituras de que todo se tenía que cumplir. Y fíjense bien, al llegar a Emaús, a la ciudad, ellos le dicen, quédate con nosotros, la tarde está cayendo. Este hombre se queda y mientras iban a cenar, llega la tarde, parte el pan y ellos reconocen que ese hombre, ese desconocido, era Jesús resucitado. Y entonces se regresan corriendo a Jerusalén para platicarle a los discípulos lo que les había pasado. Y entonces cuando les están explicando todo esto, aparece nuevamente Jesús y es el texto que hemos escuchado hoy. Fíjense qué maravilloso es cuando uno lee la Sagrada Escritura completa y tiene una idea de lo que está pasando. Es lo que acabamos de escuchar hoy. Jesús se aparece, sopla sobre ellos, la paz esté con ustedes. Dice el texto, ellos estaban desconcertados, llenos de temor. ¿Qué es lo que está pasando? No cabía en su cabeza lo que estaban viviendo. ¿Cómo es posible? Es que, hermanos, pónganse bien en el contexto, o sea, pónganse los zapatos de los discípulos, de los apóstoles, para entender la energía del texto. Tantas cosas habían pasado en su corazón. El domingo anterior, 8 días antes, la multitud proclamaba a Jesús como Mesías, como el Rey, viva el Rey de los judíos, lo querían convertir en Rey. Lunes Santo, Jesús predica en el templo, expulsa a los mercaderes. Martes Santo, Judas vende, traiciona a Jesús. Jueves Santo tiene la última cena y después de la última cena, Judas lo traiciona, se lo llevan preso. Lo condenan. Viernes por la mañana comienza la pasión. Cristo es condenado a muerte. Y a las 3 de la tarde, Viernes Santo, ese Cristo, ese profeta, estaba muriendo en la cruz a las 3 de la tarde. Y por la tarde lo llevan a sepultar. Dense cuenta todo lo que estaban viviendo los apóstoles. Por eso dice el texto, estaban desconcertados, estaban llenos de temor, que incluso pensaban que estaban viendo un fantasma. No es posible lo que nuestros ojos ven, esto es imposible. Y Jesús, fíjense bien, les dice, no teman, soy yo. Esto es bellísimo, soy yo. Como en las películas, vámonos para atrás. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Yo soy la resurrección y la vida. Todo judío sabía que el nombre de Dios era Yo Soy. Jesús les dice, no teman, yo soy Dios, soy su Señor. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, hermanos. Esta es una gran lección de fe para cada uno de nosotros, cuando en nuestra vida hay tantos acontecimientos que van sucediendo, que muchas veces mental, espiritualmente nos sentimos ahogados. ¿Cuántas veces cuando nos sucede una desgracia tras otra, sentimos que ya no podemos más? Humanamente y espiritualmente nos sentimos exhaustos. ¿Cuántas veces incluso hemos tenido ganas de ya no vivir más?
Jesús resucitado hoy también nos dice a nosotros, te dice a ti, te dice a mí, ¿por qué dudas? No tengas miedo, soy yo. ¿Por qué te espantas? ¿Por qué hay tantas dudas en tu interior? ¿Por qué dudas de mí? ¿Por qué dudas de mi poder? ¿Por qué dudas de mi misericordia? ¿Acaso no confías en mí? Continúa el texto, tóquenme y convénzanse. A los 8 días de este texto, sucederá cuando se les aparece a los apóstoles. Y ahí está Santo Tomás y le dice, tú que no estabas, no dudes, no sigas dudando y cree. Y dice el texto, como ellos no acababan de creer de pura alegría, fíjense bien hermanos, el temor, la duda, cuando se encuentran con Cristo resucitado, transforma la vida del creyente y lo convierte en alegría. ¿Por qué hay tantos cristianos enojados con la vida? ¿Por qué hay tantos matrimonios amargados? ¿Por qué tantas personas le pierden el sentido a la vida? ¿Por qué tantas personas se quitan la vida? ¿Por qué altos grados de ansiedad, de depresión? ¿Por qué altos grados, fíjense bien, de adicciones a sustancias, al alcohol? Porque no hemos tenido esa experiencia de Cristo resucitado que viene a transformar la vida de aquellos que se abren a su amor. Y aquí te voy a lanzar una pregunta personal. ¿Cuántas veces te has dado esa oportunidad de abrirte al amor de Dios, de tener una experiencia espiritual, por ejemplo, en un retiro? ¿Por qué muchas veces vamos quejándonos de lo que sucede en la vida, vamos arrastrando la cobija, pero cuando alguien te invita a un momento de oración, a un retiro, inmediatamente dices, no tengo tiempo, estoy ocupado, no puedo, después? Aguas, hermanos, porque a veces pedimos una señal del cielo, pero tenemos el corazón cerrado. Seguían atónitos, pasmados. Jesús les dice, tienen algo de comer. Fíjense bien, aquí lo que Jesús le está diciendo, un fantasma no come, yo sí como. Explico este texto, esta línea del texto. En los primeros años de la iglesia, había gente que decía, Jesús no resucitó, ha de haber resucitado como en apariencia, un fantasma. De hecho, por ejemplo, me viene a la mente, los testigos de Jehová no creen en la resurrección física de Jesús. Ellos dicen que solamente se levantó como el espíritu de Jesús, pero el cuerpo ha de andar por ahí en alguna parte. Por una razón creen eso los testigos de Jehová. Porque para los testigos de Jehová, Jesús no es Dios. Ellos dicen que Jesús es el hombre más grande de todos los tiempos, pero para ellos Jesús no es Dios. Y fíjense cómo este detalle, aguas, porque ahí cuando la gente dice, todas las religiones son iguales, todas las religiones nos llevan a Dios, yo puedo escuchar música protestante, total no pasa nada. No, cuidado, que lo que creemos importa. Si Jesús no es Dios, ¿qué sentido tiene la muerte de un hombre en la cruz? Pero si Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, como lo creemos, como siempre lo ha creído la iglesia desde el principio, entonces fíjense bien, no es solamente el sacrificio de un hombre bueno, sino que es el verdadero Dios, verdadero hombre Cristo, que se ofrece por nosotros y con nosotros en la cruz, con su divinidad. Santifica y dignifica nuestra humanidad. Eso es importantísimo, hermanos. Entonces quítense de la cabeza, todas las religiones llevan a Dios. Ay, Padre, lo importante es ser buena persona. No, eso es lo único que demuestran esas personas, es su profunda ignorancia. Continúa el texto.
Le ofrecieron trozos de pescado asado, Él lo tomó y comió delante de ellos. Un fantasma no come delante de ustedes. Jesucristo verdaderamente resucitó. Él ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado, ha vencido al mal. Y nos invita a nosotros a tener vida nueva en Él. Por eso hemos escuchado cómo en la primera lectura, el libro de los Hechos de los Apóstoles, San Pedro les predica a los judíos: ese Cristo, ustedes lo condenaron a muerte, pidieron, fíjese bien, la salvación para un asesino, pero a ese Jesús ustedes lo rechazaron, al santo, al justo. Arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen los pecados. Esta exhortación también va para cada uno de nosotros. Cierro, hermanos, esta reflexión del Evangelio de hoy. El día de ayer se aprobó una ley aquí en el estado de Tennessee antimigrante. Palabras más, palabras menos. ¿En qué consiste? Que a partir del 1 de julio, si tienes tú un contacto con la policía, te van a pedir información acerca de tu estatus migratorio aquí en los Estados Unidos. Y te pueden referir inmediatamente a migración. Esto es muy grave. Esto es muy triste. Esto es muy injusto. Les voy a decir por qué es injusto. Porque a los migrantes nos usan como carnada electoral para que esos políticos corruptos promuevan su agenda y alboroten el gallinero y animar a los votantes para votar por ellos. Y esos mismos que promueven y aprueban esas leyes injustas son los mismos, muchos de ellos protestantes, que todos los domingos van al templo y llaman a Dios Padre y rechazan a sus hermanos migrantes, y se les olvida que este país nació de migrantes, que sus abuelos, tatarabuelos, no pertenecen a este continente, sino que llegaron de Europa y de otras partes del mundo y exterminaron a los pueblos nativos de este continente, se apropiaron de él y ahora hipócritamente rechazan a los migrantes. Eso es terrible y hay que decirlo con todas sus letras. Todos somos hijos de Dios y la única ciudadanía que importa es la del cielo. Y el día que nos muramos, ustedes y yo, no se nos va a pedir ni visa, ni green card, ni papeles. Todos somos hijos de Dios. Hermanos, no tengan miedo. El único que tiene control sobre todas las cosas se llama Dios, y frente a Dios todos somos sus hijos, todos somos iguales. Pero tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos, tenemos que ser prudentes. Y sobre todo, hermanos, tenemos que educar a nuestros hijos para que no se les olvide de dónde vienen. Porque no hay peor cosa que un hispano, hijo de padres hispanos, que tan pronto agarra papeles y se le olvida de dónde vino. Eso es triste. Eso es doloroso. Despierten, papás, de su sueño. Yo siempre se los he dicho y se los voy a restregar siempre en la cara. Yo no entiendo niños y jóvenes, hijos de padres migrantes, que no hablan español. Y todavía hasta las mamás: ay no, mi hijo puro inglés. ¿Y no te da vergüenza? Se sienten orgullosos de su ineptitud. Y están cavando su propia tumba. Porque, ¿qué crees? Perdón que se los diga, pero si tus hijos no hablan español,
tus nietos muchísimo menos. Y ahí tú, viejito, viejita, cuando tengas 70, 80 años, todo chocho, a ver con quién platicas. Porque te repito, si tus hijos no hablan español en tu casa, tus nietos muchísimo menos. Tenemos que despertar. Tenemos que despertar. Tenemos que promover nuestra identidad, nuestra cultura, nuestros valores y enseñarle a tus hijos, hijo, eres hijo de padres migrantes, respeta al migrante, incluso tal y como dice la palabra de Dios. Israel, nunca te olvides de que fuiste extranjero en tierra ajena. Ama, respeta y da la bienvenida al forastero. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios: al final de los tiempos, a ustedes, a mí y a esos políticos corruptos que promueven y aprueban todo ese tipo de leyes, saludos, si me están escuchando, Dios un día les va a preguntar en el juicio: ven, bendito de mi Padre, porque fui extranjero y tú me recibiste. O apártate de mí, maldito, vete al fuego eterno, porque estuve extranjero y tú no me recibiste. Estoy diciendo la palabra de Dios. Hermanos, cerrando con el Evangelio, no tengamos miedo. Independientemente de cuál sea tu estatus migratorio, no tengas miedo. Y si Dios te ha concedido la bendición de tener papeles, aguas con la soberbia, hijo. Aguas. Y no te marees, porque una green card, una visa o una ciudadanía no te hace mejor persona. Que el Señor nos conceda a todos la paz. De pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Hermanos, elevemos nuestra oración a Cristo, que ha derrotado a la muerte y que ha resucitado triunfante del pecado. A cada petición decimos: te rogamos, Señor. Para que Cristo, el Señor, atraiga hacia sí el corazón de los fieles y fortalezca sus voluntades, de manera que busquen los bienes de allá arriba, donde Él está sentado a la derecha de Dios. Roguemos al Señor. Para que Cristo, amo supremo de la creación, haga que todos los pueblos gocen abundantemente de la paz que en sus apariciones otorgó a los discípulos. Roguemos al Señor. Para que Cristo, el destructor de la muerte y el médico de toda enfermedad,
se compadezca de los débiles y desdichados, y aleje del mundo el hambre, las guerras y todos los males. Roguemos al Señor. Para que Cristo, el Señor, salve y bendiga nuestra parroquia y conceda la paz, la alegría y el descanso en las fatigas a los que hoy nos hemos reunido aquí para celebrar su triunfo. Roguemos al Señor. Te rogamos. Pidamos al Señor por todos nuestros hermanos migrantes, de manera especial aquellos que son víctimas del sistema migratorio injusto, por aquellos que han perdido la vida en su camino a este país, por aquellas familias separadas por cuestiones migratorias. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por el eterno descanso de nuestro hermano Vicente Bernal Pérez, para que Dios nuestro Padre le conceda el perdón de sus pecados, a su familia paz en su corazón. Roguemos al Señor. Señor Dios, que con la muerte gloriosa de tu Hijo, víctima de propiciación por nuestros pecados, has puesto el fundamento de la reconciliación y de la paz, escucha las oraciones de tu Iglesia y concédenos lo que te pedimos con fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Oren, hermanos, para que el sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu Iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, Padre, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mire los dones de tu pueblo y derrame sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Y aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, tú nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos, extendidos entre el cielo y la tierra, trazasen el signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y dando gracias te bendijo. Lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo, por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él,
porque es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que, participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo David. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino, hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos, con Vicente Bernal Pérez, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, Padre, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos llenos de fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos como hermanos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Es tu cuerpo entregado por nosotros, es tu sangre derramada en la cruz, es tu alma, es tu divinidad, es comida y bebida de verdad. Es tu cuerpo entregado por nosotros, es tu sangre derramada en la cruz, es tu alma, es tu divinidad, es comida y bebida de verdad. Quédate con nosotros, Señor. Quédate hoy aquí, en la Eucaristía, en la fracción del pan. Quédate con nosotros, Señor. Quédate hoy aquí, en la Eucaristía, en la fracción del pan. Tú has puesto tu morada entre nosotros, te has quedado para siempre en el altar. A nuestra mesa te sentaste aquella tarde y te reconocimos al partir el pan. Tú has puesto tu morada entre nosotros, te has quedado para siempre en el altar. A nuestra mesa te sentaste aquella tarde y te reconocimos al partir el pan.
Jesús, en la Eucaristía, en la fracción del pan, en la Eucaristía, en la fracción del pan. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vayamos en paz, nuestra Eucaristía ha terminado.